Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Luis Gutiérrez nuevamente, continuando con el video anterior en el que les mostraba el producto que me envió la empresa New SQ, esta prótesis capilar, para probarla, para utilizarla. Y bueno, en el video anterior les comentaba sobre el proceso de envío y el cómo fabricar la piecita esta de molde que va a ser como referencia para posteriormente cortar la prótesis. Bueno, yo me valí de mi hermana que me apoyaba para fabricarla con este plástico transparente y ya posteriormente se iba a recortar. Pero ahora aquí en esta ocasión me apoyó mi hermano, porque les digo, se pueden apoyar de algún familiar, digo, no es necesario. Si quieren hacerlo, pueden hacerlo, ir a alguna barbería y que pues explicarles su asunto y probablemente ellos los vayan a apoyar, pero pues obviamente va a ser con un costo extra que pues con el que van a tener que contar. Yo en este caso me, me apoyo aquí con la familia. Y aquí como pueden ver, mi hermano, simplemente estamos confirmando que todo este contorno que se dibujó en el moldecito coincida bien, porque como que pues cuando uno es nuevo en esto, como que hay estos ruiditos o estos miedos de que no vaya a quedar bien, o que si nos cortaron mal o nos raparon mal ahí la zona y cosas por el estilo. Haz de cuenta que la zona donde no hay nada, la zona de poco pelo, y hasta aquí le iba a cortar. Todo eso si tienes pelo, o sea, lo pudiéramos hasta aquí o menos. Sí, pues hasta aquí. Afortunadamente no pasó, digo, estaba confirmando con mi hermano el, el contorno que coincidiera con la parte en la que no se tiene el cabello, para posteriormente cortar por la línea punteada el molde. O sea, pues aquí está normal, y aquí está escaso, y no como que más escaso, aquí ya no hay nada. Aquí estamos viendo en la parte trasera, en el área de la coronilla, pues hasta qué parte se iba a marcar y para posteriormente pues limpiar esa zona y dejarla libre de cabello. Como está aquí, aquí era donde se lo puso el Lu, haz de cuenta que puso las capas, haz de cuenta, las que yo estaba marcando, o sea, la primera capa que es donde está pelón pelón, y de la segunda capa donde está más escaso, y luego ya donde tienes el pelo bien bien. Y ahorita, y aquí está, ahorita aquí enfrente, lo punteado está en, Con tus entradas. pero con el donde sí te empieza el pelo, donde tengo pelo. Ajá. Aquí. Sí, ahí tiene pelo. Y luego de cuenta que se viene para acá y la línea punteada continúa para acá. Ajá. Te cuenta que es a partir de aquí, son como que tipo 4 dedos. Ah, pues de hecho aquí está el mismo Sí, pelo. aquí está. Y así. Pues sí, es más o menos lo que marcó Lulu. Sí. Sí. Y ahora más lo puedo hacer más. Y Más. acá también estaría bien. Lo punteado. Ahí se va marcando con un marcador o un bolígrafo que tengan en la mano. Con eso se van definiendo todo el contorno. Ya te lo marco, ¿ah? Sí, sí, sí. Aquí pueden ver también en la parte frontal, pues es en donde se define el frontal de tu cabeza, pero pues eso es muy fácil de definir, ahí mismo las mismas entradas y la frente te lo va dando como que el tipo de entrada de acuerdo al tipo de cabeza que tenemos. Y pues realmente es un proceso muy sencillo. Si si se apoyan con una persona, con un familiar, les va a resultar sumamente sencillo. Pero luego, ¿sabes qué? No se le hace alguna forma aquí. Es que por eso es como que los tipos de entradas de las personas. Sí. Hay unas personas que tienen Como tipo el- frontal, lo tienen así. Como Daddy Yankee, ¿eh? No sé cómo lo tienen ahí. O bueno, los pinches raperillos que tienen el pelo bien rapado y se les ve así. Ah, bueno, sí, es que uno como que lo tienen muy cuadrado, eso dice, tienes como que el otro es como que el C, otro es la A o V, así que tienen el tipo, tiene como que más o menos así Así. medio sí, eso. Esto del molde pues es algo que solamente van a hacer en una ocasión, porque pues el molde ya lo vas a tener ahí definido, vas a recortarlo para que te sirva de base para recortar
la prótesis que te llegue en caso de que la pidan así tipo completa. También pueden preguntar si se las pueden enviar ya personalizadas, en donde ustedes a lo mejor les mandan ya la pieza hecha y ellos te la cortan, pero pues todos esos tipos de dudas, comentarios que quieren hacer, pues lo pueden dejar en los comentarios o enviar un WhatsApp para preguntarle a la empresa. La empresa tiene muy buen servicio, siempre está atenta a las dudas que tengan, las responden por WhatsApp, por correo, para resolver todas sus dudas y pues que realmente se animen a utilizar este tipo de sistemas capilares pues que la verdad son muy buenos. Les digo, yo estoy muy contento. Me gusta cómo me veo, la familia, amigos también. Obviamente notaron el cambio, pero bueno, este videito simplemente quise para hacerlo, para comentarles sobre la continuación sobre el cómo realizar este molde. En el siguiente video les voy a mostrar ya la instalación y pues el corte de cabello. Me despido y los invito a que si tienen cualquier duda, comentario, lo dejen aquí en la descripción o manden un WhatsApp a la empresa. Estoy seguro que los va a apoyar. Así es de que nos vemos en el próximo video.